Bienvenidos al video número uno de la serie 5 mitos ampliamente difundidos sobre análisis causa-raíz, presentado por Carlos Pernet de la compañía Think Reliability. En este video hablaremos sobre el mito número uno, la creencia de que siempre hay un problema. ¿Pero qué queremos decir con que hay un solo problema? Veámoslo gráficamente. Algunas metodologías desarrollan el análisis de arriba hacia abajo, otras de izquierda a derecha, otras lo hacen de derecha a izquierda y otras incluso de forma radial. Una de las más famosas de derecha a izquierda es el espina de pescado o diagrama Ishikawa. Pero sin importar el sentido en que se construye el diagrama, la mayoría de las metodologías, o tal vez todas, comienzan por un solo punto al que llaman problema. Es decir, llamaremos problema a ese recuadro inicial que se supone es lo que queremos evitar. Por ejemplo, si usáramos la espina de pescado, el problema estaría a la derecha y las causas a la izquierda. Si aplicamos esta metodología y preguntáramos cuál es el problema en el desastre del Titanic, algunas personas podrían decir que el problema fue que el barco se hundió, mientras que otras podrían decir que el problema fue que el barco golpeó un iceberg. Al haber diferentes opiniones, es muy posible que se genere un debate sobre cuál es el problema y la opción ganadora probablemente dependerá de quien domine la reunión. Ignoremos ese debate innecesario y supongamos por ahora que se decidiera que el problema, es decir, lo que queremos evitar y lo que vamos a poner en el recuadro de la derecha, es el hundimiento del Titanic, y que a partir de aquí procederíamos a buscar sus causas. Lo malo de este enfoque es que las personas ven problemas diferentes dentro de un mismo incidente. Es decir, si preguntamos qué es el problema, tendremos varias respuestas. Como vimos, algunos dirán que el problema fue que el Titanic se hundió y otros dirán que el problema es que el barco golpeó un iceberg. No ocurre lo mismo cuando preguntamos cuándo ocurrió el problema, dónde ocurrió el problema, y menos cuando preguntamos cuáles fueron los impactos a las metas de la compañía. De hecho, las personas normalmente están de acuerdo porque tiene claro conocimiento de cuáles fueron los impactos a las metas globales. Por ejemplo, en el caso del Titanic, si preguntamos cuáles fueron los impactos o cuál fue el impacto a la meta de seguridad, podría decirse que más de 1500 fatalidades y no habría debate. En términos de la propiedad, se perdió el barco por completo. Ahora, si quisiéramos empezar el análisis a partir de la respuesta sobre qué es el problema, tendremos que escoger entre empezar por el hundimiento o por el golpe. Sin embargo, si empezamos por el impacto, por un lado tendríamos en materia de seguridad que hubo un impacto de más de 1500 fatalidades a seguridad y que hubo un impacto a la meta de propiedad porque se perdió el barco. Si tratamos ahora de encontrar las causas de estos dos impactos, vamos a llegar a que el hundimiento es una causa común tanto de las fatalidades como de la pérdida del barco, y que el golpe es una causa del hundimiento y por lo tanto causa de las fatalidades y de la pérdida del barco. Es decir, no fue necesario debatir sobre qué es el problema, pues al empezar por las metas y avanzar hacia las causas, esos puntos de vista distintos confluyeron para explicar realmente qué fue lo que sucedió. El barco golpeó un iceberg, como consecuencia se hundió y como consecuencia hubo más de 1500 fatalidades, que es un impacto a seguridad, y que se perdió el barco, que es un impacto a la propiedad. Pero lo realmente valioso
aparte de integrar las diferentes respuestas, al preguntar o al empezar el análisis, no por qué es el problema, sino por cuáles fueron los impactos, es que aparte de saber que el Titanic hundido es causa de las 1500 fatalidades, encontraremos algunas otras causas de esas fatalidades. En este caso, a manera de ejemplo, diremos que una de las causas adicionales a que hubiera más de 1500 fatalidades no solo fue que el Titanic se hundiera, sino que no hubo suficientes botes salvavidas. El hecho de que se hundiera un barco no necesariamente implica que haya siempre más de 1500 fatalidades. En este caso, además, se presentó que hubo insuficientes botes salvavidas. O sea, al hacerlo así, el mismo diagrama nos está mostrando que hay más causas que se suman a las fatalidades y que debemos atacarlas. En este caso, para futuros barcos, para futuros equipos, para futuros procesos, en el caso de naval, debemos añadir más botes salvavidas, tener suficientes botes salvavidas para que en caso de que se hundiera no hubiera tantas fatalidades. Con esta acción que estamos incluyendo no vamos a evitar que el barco se hunda, pero sí que en caso de que por cualquier otra razón se hundiera, no hubiera tantas fatalidades. En resumen, nuestra recomendación es la siguiente. En vez de iniciar el análisis por el problema, pues al hacer esa pregunta va a tener diferentes respuestas. Nuestra recomendación es iniciar el análisis a partir de los impactos a las metas de su compañía. Y luego va a poder completar el análisis usando lo que las personas piensan sobre qué es el problema en la etapa de análisis. Este era el mito número 1 sobre siempre hay un problema o un solo problema, la creencia de que siempre hay un solo problema. Sin embargo, si el problema, y hemos repetido esa palabra varias veces, si el problema es el inicio en su diagrama o en el diagrama de su análisis, este punto de inicio debería tener en realidad varios puntos de inicio, pues normalmente hay más de un impacto a las metas de su compañía y se supone que son estos impactos los que usted debería evitar. Piense en un ejemplo de su compañía, mire qué metas de su compañía fueron impactadas por este evento y notará que van a haber varios impactos para cada evento. Por lo tanto, su diagrama no debería tener un solo punto de inicio, sino varios puntos de inicio, porque hubo varios impactos y se supone que usted quiere evitar todos esos impactos. Ahora le invitamos a ver el video del mito número 2 sobre la creencia de que siempre hay una sola causa o causa raíz. Si desea seguir aprendiendo, lo invitamos a visitar nuestra página en español, donde podrá registrarse en nuestros webinarios o ver las versiones grabadas. Podrá registrarse en nuestros cursos públicos, presenciales o en línea. Podrá programar un curso privado para su compañía, para su personal. Podrá visitar nuestro blog, donde encontrará artículos, ejemplos, trivia, videos, webinarios, como los que se citaron al comienzo. O podrá contactarnos directamente al correo que se muestra en pantalla. Asimismo, le invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp sobre análisis causa-raíz en la dirección que se está indicando en la pantalla.